El pueblo de San María era el tipo de lugar donde todo, desde el color de las flores en el jardín de la señora Phipps hasta el número de cartas colocadas en la esquina de la tienda, parecía estar en perfecta armonía. Era el tipo de pueblo donde los chismes se movían a un ritmo más lento que los sinuosos carriles que separaban las casas, un lugar donde todos conocían todo, y nunca ocurría nada inesperado. O al menos eso parecía. Era la noche de Nochebuena, y la tranquilidad del pueblo estaba a punto de ser puesta a prueba, aunque nadie se dio cuenta en ese momento. El aire nocturno, fresco y cortante, guardaba un silencio inusual que solo la quietud de una tarde de invierno podría producir. Miss Marple, sentada cómodamente en su pequeña y familiar casita, con las cortinas bien cerradas para protegerse del frío, había notado algo en el momento en que salió afuera. Había una inquietud, un ligero cambio en el aire que no podía ubicar de inmediato. Solo fue una sensación, una corazonada que surgió tras años de observar a la gente y su comportamiento, pero fue suficiente para hacerla pausar. La fiesta anual de Nochebuena en la casa de los Beaterve estaba en pleno apogeo, como siempre, atrayendo a la habitual multitud de aldeanos ansiosos por socializar y disfrutar del mejor vino y pastel que la iglesia de Santa María tenía para ofrecer. Por supuesto, la señorita Marple había sido invitada, pero ella había rechazado la invitación en favor de una velada tranquila junto al fuego. Ya había superado con creces la edad de fingir disfrutar del bullicio de tales eventos. Sin embargo, algo le decía que esta noche, incluso desde la distancia de su pequeña cabaña, se sentiría atraída hacia las festividades, tal vez invisible, pero sin duda involucrada. Un suave golpe en su puerta interrumpió sus reflexiones. La señorita Marple se levantó, rozando sus zapatillas sobre el suelo de madera desgastado, y abrió. Una joven estaba de pie delante de ella, sus mejillas sonrosadas por el frío. «Señorita Marple, siento molestarla a esta hora», dijo la joven, vacilante, mirando por encima del hombro hacia la casa de Beaterve. «Ha habido un pequeño incidente. Creo que sería mejor que viniera». La señorita Marple frunció ligeramente el ceño, aunque su rostro permaneció sereno como siempre. «¿Un incidente, dices? Un pequeño problema en la fiesta. Tal vez». La joven, la señorita Pritchard, criada de los Beaterve, asintió con los ojos muy abiertos y llenos de inquietud. «No lo sé, señorita Marple. No creo que haya sido nada ordinario. Por favor, venga. No sé a quién más invitar». Mientras descendían por las tranquilas calles de San María, la mente de la señorita Marple trabajaba metódicamente, examinando el nerviosismo de la joven, la rapidez de sus pasos y la forma en que sus ojos no dejaban de moverse hacia la fiesta. Había algo raro en la situación, algo que iba más allá del habitual drama de pueblo. El aire parecía cargado, pero no con los chismes o el revuelo habituales. Esto era otra cosa. Llegaron al jardín de los Beaterve, iluminado por el suave resplandor de las luces colgadas a lo largo de los setos. Los sonidos de risas y música flotaban desde dentro de la casa, pero en el momento en que cruzaron el umbral del jardín, el ambiente cambió. Un hombre con smoking, pálido y con el rostro contraído por la angustia, estaba de pie cerca de la puerta del jardín. «Buenas noches, señorita Pritchard, señorita Marple», dijo, con voz tensa y controlada. «Me temo que ha habido un accidente en el interior. No sé si podrán ayudarme. Pero, bueno, es el señor Beaterve. Él colapsó». La señorita Marple miró a la señorita Pritchard, que se tocaba las manos con nerviosismo, y luego siguió al hombre dentro de la casa. El pasillo estaba lleno del aroma del vino caliente y el pino. El espíritu festivo aún perduraba en el aire a pesar de la inquietud. Al pie de la escalera, algunos invitados permanecían de pie, susurrando, con los rostros desencajados por la preocupación. El aire estaba denso de incertidumbre. La escena en el interior era más caótica de lo que la señorita Marple había previsto. El señor Beaterve, anfitrión de las festividades de la noche, yacía desplomado contra la barandilla en la parte superior de las escaleras. Su rostro era de un tono pálido gris, y su traje, que antes lucía elegante, colgaba holgadamente de su estructura. Algunos invitados, incluido el doctor Cartwright, el respetado médico del pueblo, se inclinaban sobre él, pero estaba claro que la situación estaba fuera de su control. La señorita Pritchard dio unos pasos hacia adelante y se detuvo, su rostro lleno de confusión y miedo. «¿Pero cómo sucedió esto?
¿Qué pasó? En un momento estaba hablando con el señor Halliday y al siguiente, lo seguía con la mirada. Se quedó callada, incapaz de encontrar las palabras adecuadas. La señorita Marple, siempre serena, dio unos pasos más cerca del señor Veatterve. Su paladar se tensó alarmantemente, pero lo que la impactó fue la posición exacta en la que él se había derrumbado. No había señales de forcejeo, ni muebles volcados, ni cristales rotos. A primera vista parecía un simple caso de un hombre que se desmaya, o quizás un ataque al corazón. Pero la señorita Marple había aprendido hace mucho tiempo a confiar en sus instintos. Y algo en esta escena no encajaba. El doctor Cartwright se enderezó, secándose la frente mientras se volvía hacia la señorita Marple. Me temo que es demasiado tarde, señorita Marple. Ya no hay nada más que hacer. Se ha ido. La señorita Marple asintió lentamente, con sus ojos penetrantes, observando cómo reaccionaban los invitados, algunos con genuina preocupación, otros con una simpatía algo forzada. El doctor Cartwright sudaba abundantemente, y sus manos temblaban ligeramente mientras ajustaba el cuello de su camisa. Había sido el primero en atender al señor Veatterve, y aún así su incomodidad parecía algo más que la simple carga de haber perdido un paciente. Quizás fue el vino, comentó la señorita Marple casualmente, con la mirada fija en el médico. Entiendo que el señor Veatterve bebió bastante esta noche. El doctor Cartwright vaciló, presionando los labios contra una línea delgada. Es posible, dijo, aclarándose la garganta. Pero no creo que haya sido el vino. No parecía estar enfermo. La mirada de la señorita Marple recorrió la escena una vez más. Los invitados, ahora en murmullos ahogados, comenzaron a formar pequeños grupos, intercambiando miradas. Pero la señorita Marple sabía que era mejor no juzgar a primera vista. Tal vez deberíamos sentarnos todos, dijo con tranquila autoridad. Me imagino que la noche aún no ha terminado, y la verdad, como siempre, está destinada a revelarse por sí misma. El sonido del reloj en el pasillo dio la medianoche, sus campanadas puntuando el pesado silencio que se cernía sobre el hogar Veatterve. La señorita Marple permaneció al pie de la escalera, su mirada fija en la escena que se desplegaba ante ella. El doctor Cartwright se hizo a un lado, con las manos temblando ligeramente mientras hablaba con uno de los otros invitados. La señorita Pritchard se demoró cerca. Sus ojos muy abiertos se movían nerviosamente entre la señorita Marple y el grupo de aldeanos ansiosos. La presencia de la señorita Marple ya no era mera observación. Se había convertido en un ancla ante la tormenta que se avecinaba en la habitación. Ella había visto lo suficiente para saber que la situación no era tan simple como parecía. El señor Veatterve no solo colapsó por el exceso de vino, ni su muerte fue un accidente desafortunado. Las sutiles rarezas se estaban haciendo evidentes. Bueno, parece que nos quedamos con un misterio. Después de todo, dijo la señorita Marple suavemente, su voz atravesando los murmullos en la habitación. Sus palabras no eran acusatorias, sino observadoras, invitando a reflexionar antes de apresurarse a sacar conclusiones. Los invitados parecieron ponerse rígidos ante sus palabras, aunque nadie se atrevió a desafiarla. Después de todo, la señorita Marple tenía una manera de inquietar incluso a los más seguros de sí mismos. Señorita Marple, debe permitirnos encargarnos de esto, dijo una voz desde la multitud. Era la señora Phipps, la vecina chismosa, cuyo tono estaba impregnado de preocupación y un toque de molestia. Por supuesto, llama a la policía, pero es bastante angustioso. Todo el pueblo está obligado a hablar. Estoy segura de que la policía llegará muy pronto, respondió la señorita Marple, dirigiendo su mirada hacia la señora Phipps antes de volver al cuerpo del señor Veatterve. Aunque imagino que hay pocas cosas más inquietantes que una muerte en una celebración destinada a la alegría. La tensión en la sala era palpable, y el sutil intercambio de miradas y conversaciones entre los invitados decía mucho. La mente de la señorita Marple funcionaba metódicamente, notando la vacilación en sus ojos, un ligero temblor en sus voces y una leve molestia que se extendía por todo el grupo. Todos sabían algo más de lo que dejaban entrever, un detalle crucial. El doctor Cartwright regresó al grupo. Su rostro seguía pálido, pero recuperando algo de compostura. La policía llegará pronto, dijo, con voz autoritaria pero tensa.
Me quedaré con el cuerpo hasta que lleguen. Todos deberían regresar a la fiesta. No hay nada más que podamos hacer en este momento. Se oyó un suspiro colectivo de alivio, aunque nadie parecía especialmente entusiasmado por regresar al lugar del crimen. Miss Marple lo vio en sus ojos. Todos estaban más que dispuestos a ceder la responsabilidad a las autoridades. Ninguno estaba ansioso por enfrentarse a la realidad de lo sucedido. Ella no podía culparlos. Eran aldeanos comunes y corrientes, acostumbrados a algún que otro escándalo, pero no a la muerte en medio de ellos. Pero Miss Marple no era solo una visitante en este tranquilo pueblo. Ella era una observadora, y un observador podía ver cosas que otros no notaban. Dio un paso adelante, como si quisiera reunirse con los demás en el salón, pero sus ojos se detuvieron en un leve rastro de movimiento en el pasillo. Una puerta, ligeramente entreabierta, captó su atención. No bastó para alertar a los demás, pero a ella le bastaba para tomar nota mental. El grupo se filtró de nuevo en la sala de estar, murmurando en voz baja, mientras el Dr. Cartwright permaneció en su puesto, asegurándose de que nadie molestara el cuerpo hasta que llegara la policía. Miss Marple siguió a los demás en el salón, sus ojos parpadeando constantemente hacia la puerta que había llamado su atención. ¿Tendremos que hacer declaraciones?, preguntó la señorita Pritchard en voz baja, aferrándose con fuerza a su chal alrededor de la espalda. Puede que sí, dijo la señorita Marple, ofreciéndole una sonrisa tranquilizadora. Pero a veces, los detalles más pequeños pueden ser los más importantes. La señorita Pritchard asintió, aunque su inquietud seguía siendo palpable. La señorita Marple había aprendido hace mucho tiempo que la primera persona en hablar a menudo sabía más de lo que mostraba, mientras que los callados eran los más reveladores. Mientras transcurrían los minutos, la señorita Marple volvió a centrarse en el señor Beaterve. Su muerte repentina parecía casi demasiado perfecta. Estaba en la plenitud de su carrera. No había señales de enfermedad, ni complicaciones de salud repentinas de las que se hubiera oído hablar. Y, sin embargo, allí estaba él, inerte en las escaleras. Pero fueron las sutiles pistas las que fascinaban a la señorita Marple. La forma en que los invitados evitaban mirar el cuerpo durante demasiado tiempo, las largas conversaciones susurradas, los intentos forzados de normalidad. Todo apuntaba a algo más que una simple tragedia. Sus pensamientos fueron interrumpidos por la llegada del agente de policía local, un hombre robusto y sensato, que tomó el mando con la autoridad serena de alguien que había lidiado con pequeñas crisis aldeanas antes. «Buenas noches, señorita Marple», la saludó. Con un breve asentimiento, dijo ella. «He oído la noticia. El Dr. Cartwright me dice que el caballero es muerto», respondió la señorita Marple, con un tono uniforme. «Y es un asunto muy curioso. Tendremos que examinar el cuerpo». «Por supuesto», murmuró el agente, ajustándose la gorra mientras daba un paso hacia las escaleras. «Pero parece claro, basta. Un infarto, tal vez». Esa sería la conclusión lógica. Miss Marple observó entrecerrando los ojos apenas perceptiblemente. Pero había aprendido a confiar en sus instintos. Siempre había detalles que los demás pasaban por alto. El agente hizo una pausa, con la mano apoyada en la barandilla. «¿Qué quiere decir con eso?». Los labios de la señorita Marple se curvaron en una sonrisa cómplice. «El diablo, como dicen, está en los detalles». A medida que avanzaba la noche, los invitados salieron lentamente de la casa, con sus conversaciones apagadas y rostros enmascarando fingida calma. La señorita Marple permaneció en el salón, tomando su té y permitiendo que la escena se desplegara a su alrededor. Había algo que sabía con certeza. Esto no era una muerte ordinaria, y la verdad estaba esperando ser descubierta, pieza por pieza. A la mañana siguiente, San María despertó a la tranquilidad habitual de un pueblo aún sumido en las secuelas de las celebraciones navideñas. Sin embargo, para la señorita Marple, la quietud tenía un borde desconocido. Los acontecimientos de la noche anterior habían dejado una huella imborrable en el paisaje de paz. La repentina y inesperada muerte continuaba presente en el aire, aunque los aldeanos, como se esperaba, ya habían comenzado la delicada tarea de retomar sus rutinas. Para la mayoría, las vacaciones de Navidad habían terminado, pero la sombra de las sospechas se cernía sobre la casa Beaterve, incluso cuando los invitados a la fiesta intentaban fingir que nada había sido alterado.
La señorita Marple estaba sentada junto a la ventana de su cabaña, tomando un sorbo de té, con los ojos penetrantes observando el pueblo de abajo. Unos pocos primeros viajeros estaban fuera. El cartero se movía a paso ligero y el tendero abría la panadería. Sin embargo, a pesar de las escenas familiares, algo era diferente. Fue el sutil cambio en la forma en que la gente se comportaba, más apresurada, más cauto. Las conversaciones, si es que tenían lugar, eran breves y concisas. Los chismes, por supuesto, ya circulaban, aunque aún no habían adquirido forma firme. Siempre, los pensamientos de la señorita Marple volvieron a los acontecimientos de la noche anterior. La policía había ido y venido, y el agente había interrogado a varios de los invitados a la fiesta. Sin embargo, nadie parecía dispuesto a comprometerse con algo definitivo. La mayoría coincidió en que se trató de un ataque al corazón, aunque el Dr. Cartwright había estado menos seguro. Después de todo, había visto muchos casos de muerte súbita, y el señor Beaterve era diferente. Sin embargo, a la señorita Marple no le preocupaba la explicación médica. No era la causa de la muerte lo que la intrigaba, sino el hecho de que nadie parecía inclinado a cuestionar las suposiciones al respecto. En un pueblo así, era raro que alguien cavara demasiado profundamente en lo que yacía debajo de la superficie. A media mañana, la señorita Marple decidió que era hora de visitar la casa de Beaterve una vez más. Había estado reflexionando sobre los detalles de la noche anterior y aún quedaban preguntas sin respuesta, preguntas que la atormentaban. La criada, la señorita Pritchard, había estado particularmente nerviosa, y eso despertó la curiosidad de la señorita Marple. No era frecuente que un sirviente se alterara tanto por un evento que aparentemente no era culpa suya. El viaje a la casa de Beaterve era corto, y el paseo ofreció a la señorita Marple la oportunidad de continuar con sus observaciones. Las calles del pueblo estaban más tranquilas ahora, aunque todavía podía percibir una corriente subterránea de inquietud. Cuando llegó a la residencia, comentó lo bien cuidada que estaba la casa y cómo su cuidado jardín era un perfecto reflejo del orden que a menudo oculta secretos. La puerta principal estaba ligeramente abierta, aunque nadie se había molestado en cerrarla apropiadamente en el ajetreo de la mañana. La señorita Pritchard abrió la puerta, con el rostro pálido y demacrado tras una noche de sueño intranquilo. Su mirada revoloteaba nerviosamente entre la señorita Marple y la casa detrás de ella. Señorita Marple, no la esperaba. Su voz tembló, dando un paso atrás para dejarla pasar. Pensé que vendría a charlar un rato en privado. Los últimos días han sido bastante movidos, ¿verdad?, dijo la señorita Marple con una dulce sonrisa. La señorita Pritchard asintió con la cabeza, con las manos fuertemente entrelazadas, mientras guiaba a la señorita Marple hacia el pasillo con poca luz. Yo todavía no entiendo lo que sucedió, señorita Marple. Sigo pensando que tal vez me perdí de algo, pero todo sucedió tan rápido. Estoy segura de que hiciste todo lo posible por ayudar, dijo, entrecerrando ligeramente los ojos mientras la señorita Marple observaba sus movimientos nerviosos. Pero estabas en la cocina, ¿verdad?, preguntó la señorita Marple. Sí, yo era, confirmó la criada, su voz volviéndose casi ansiosa. Estaba haciendo la ronda, consiguiendo más vino para los invitados, y cuando regresé para ver cómo estaba el señor Beaterve, él estaba allí mismo, en las escaleras. ¿Y los demás?, preguntó la señorita Marple, bajando la voz. ¿Parecían tan sorprendidos como tú?, vaciló la criada. No todos. Ellos, el señor Halliday, no parecían tan sorprendidos, no como el resto de nosotros. ¿Señor Halliday?, repitió la señorita Marple, arqueando una ceja. Había oído hablar de él el día festivo anterior. Era un viejo amigo de la familia y un hombre de cierta riqueza, pero también con reputación de ser algo frío y distante. Sí, dijo la señorita Pritchard, con palabras atropelladas que salían con mezcla de miedo y sospecha. Él se quedó allí parado, mirando como si no esperara que sucediera. Ni siquiera al principio parecían preocupados, pero después de que llegó el médico y empezó a hacer preguntas, todas educadas, comprendí que algo no estaba bien, señorita Marple. La mente de la señorita Marple estaba ocupada procesando esta información. Se había fijado en la actitud distante del señor Halliday en la fiesta la noche anterior,
pero este nuevo detalle lo pintaba bajo una luz más siniestra. Aún así, la señorita Marple se mantuvo cautelosa en sus preguntas, conociendo el valor de la sutileza. «Ya veo», dijo con voz suave pero firme. «Quizás sería mejor que hablara con el señor Halliday yo misma. Al fin y al cabo, es un viejo amigo de la familia». La señorita Pritchard asintió con ansiedad. «Él está en el estudio, señorita Marple. Ha estado allí desde esta mañana. No muchos, sin embargo, han hablado con él. Todos siguen demasiado conmocionados». La señorita Marple se dirigió hacia el estudio, cada paso deliberado y mesurado. La casa, aunque grandiosa y confortable, parecía estar llena de inquietud y tensión. Podía oír el leve murmullo de voces que venían de arriba, probablemente el agente de policía o algún otro invitado buscando respuestas. Al entrar en el estudio, el señor Halliday levantó la vista de sus papeles, con expresión ilegible. Sus ojos grises eran penetrantes, pero se notaba cierto cansancio, como si los acontecimientos de la noche anterior hubieran tenido un costo que otros no podrían comprender del todo. Dejó los papeles que había estado repasando y se reclinó en su silla, con una ligera inclinación de cabeza hacia Miss Marple. «Señorita Marple», dijo con una leve sonrisa. «No me lo esperaba. Una visita suya tan pronto. Pensé que lo mejor es venir por ahí», respondió la señorita Marple, con un tono ligero pero perspicaz. «Los sucesos de anoche fueron bastante perturbadores, ¿no es así?» «Perturbadores», replicó él. «Sí, pero la muerte nos llega a todos tarde o temprano». «De hecho», asintió la señorita Marple, «aunque siempre resulta un poco impactante cuando sucede inesperadamente». La mirada del señor Halliday parpadeó, con las manos apoyadas en el borde de su escritorio. «No sé a qué se refiere, señorita Marple. Si está insinuando algo, quizá debería ser más directa». Miss Marple hizo una pausa, entrelazando su mirada con la suya. «No estoy insinuando nada, señor Halliday. Simplemente observo que, a veces, la muerte llega de maneras extrañas, dejando preguntas que preferiríamos no responder». Se movió incómodo, pero disimuló rápidamente, manteniendo un rostro de compostura controlada. «Si tiene alguna pregunta, señorita Marple, no dude en preguntarme. Pero le aconsejo que no pierda demasiado tiempo aquí. No tengo interés en volver a hablar de lo sucedido anoche». «Entiendo», dijo la señorita Marple poniéndose de pie. «Me iré, pero estaré por aquí, señor Halliday. Uno nunca sabe cuándo la respuesta podría encontrarse en el lugar más inesperado». Dicho esto, la señorita Marple se dio la vuelta y salió del estudio, con la mente trabajando mientras regresaba hacia la puerta. El señor Halliday era mucho más que lo que dejaba ver, y la señorita Marple no tenía intención de dejarlo escapar fácilmente. El pueblo de San María había vuelto a un ritmo tranquilo, como siempre sucedía después de un inquietante evento. Sin embargo, para la señorita Marple, la sensación de inquietud que se había instalado sobre la casa Veattervee permaneció en su mente como una niebla persistente. Todavía quedaban demasiadas preguntas sin respuesta. Los invitados a la fiesta, las sutiles tensiones que ella había notado y el extraño comportamiento del señor Halliday señalaban algo que no terminaba de sumar. Pero, ¿qué era? La señorita Marple pasó el día en silencio observando. Hizo su ronda por el pueblo, intercambió saludos cordiales con algunos vecinos y realizó una breve visita a la señora Phipps para el té. Los chismes de siempre fluían libremente, como siempre, pero nada parecía arrojar luz sobre la verdad detrás de la repentina muerte del señor Veattervee. La mayoría había aceptado la teoría del ataque al corazón como conclusión natural para un hombre de su edad, pero el instinto de la señorita Marple le decía que no era tan sencillo. Al final de la tarde, el cielo se oscureció con nubes, señalando la llegada de otra fría noche de invierno. La señorita Marple se había decidido a hablar con el Dr. Cartwright otra vez. Había tenido cuidado de evitar presionarlo demasiado antes, pero ahora, con la sensación de que algo importante había quedado sin decir, decidió que era hora de hacer preguntas más directas. El pequeño consultorio del médico estaba escondido detrás de una fila de cabañas en las afueras del pueblo. Era un lugar acogedor y sin pretensiones, con una sala de espera desordenada que siempre olía ligeramente a hierbas y antiséptico. Cuando la señorita Marple entró, la recepcionista le dedicó un cortés gesto de asentimiento,
suavizando su expresión al ver la cifra familiar. Señorita Marple, ¿es algo urgente?, preguntó la recepcionista. No, no, respondió la señorita Marple con una sonrisa. Solo espero poder hablar brevemente con el Dr. Cartwright. Está en su oficina. Un momento, dijo la recepcionista. La señorita Marple fue conducida al consultorio médico, donde el Dr. Cartwright estaba ocupado revisando algunos documentos. Levantó la vista, sus rasgos tensos por un instante, pero cuando vio quién era, su expresión se suavizó. «Ah, señorita Marple, qué gusto verla», dijo, poniéndose de pie para saludarla. «Confío en que esté bien». «Estoy bastante bien, gracias», respondió la señorita Marple. «Pero imagino que todavía le preocupan los acontecimientos de la noche pasada». La sonrisa del Dr. Cartwright se desvaneció mientras hacía un gesto para que la señorita Marple se sentara. «Tienes razón. No es frecuente que uno se enfrente a una muerte tan repentina, especialmente cuando el individuo en cuestión parecía estar en buen estado de salud». «Exactamente», murmuró la señorita Marple, acomodándose en la silla. «Es curioso, ¿verdad? Como todo el mundo parece tan dispuesto a descartarlo como un ataque al corazón». El médico dejó escapar un suspiro cansado, claramente dividido entre la moderación profesional y el deseo de hablar libremente. «He visto mi buena cantidad de ataques al corazón, señorita Marple, pero el caso de Beater V no me parecía normal. Había algo raro en la forma en que se desplomó. He intentado olvidarlo, pero ahora que lo menciona, me preocupa. No había señales de lucha, ni lesiones externas, y sin embargo su tez era cenicienta, casi demasiado pálida para una víctima típica de ataque cardíaco. Y sin embargo, dijo la señorita Marple en voz baja, no dijo nada al respecto en ese momento. El Dr. Cartwright se removió incómodo en su asiento. No quería causar pánico. Los agentes parecían tan... Bueno, todos los demás estaban de acuerdo. ¿No es así? Es más fácil seguir la conclusión obvia en lugar de cuestionarla. Los ojos de la señorita Marple se entrecerraron ligeramente. Pero si notaste algo que no cuadraba. El Dr. Cartwright vaciló, luego se inclinó ligeramente hacia adelante, y su voz se volvió más baja. Había un ligero olor en su aliento, casi metálico como el cobre, no algo que esperarías de un hombre que hubiera estado bebiendo vino. Sin duda, no hasta ese punto. Y sus pupilas, había algo inusual. Estaban dilatadas, pero no había una razón clara para ello. Veneno, tal vez, pero aquí no dispongo de las instalaciones necesarias para realizar pruebas adecuadas, y no quería formular una acusación infundada. La señorita Marple se quedó quieta un momento, asimilando esta nueva información. Veneno. La palabra quedó suspendida en el aire como un eco silencioso, y un escalofrío le recorrió la columna vertebral. Fue una sutil pista, una que fácilmente podría haber sido ignorada o desestimada. Pero para la señorita Marple, fue la confirmación de lo necesario. El médico tenía razón al sospechar. Esto no fue una muerte natural. Entonces, Dr. Cartwright, dijo la señorita Marple en voz baja, ¿cree usted que el señor Beater V fue envenenado? El Dr. Cartwright exhaló lentamente, corriendo una mano por su cabello. No lo sé. Realmente no. Pero, después de lo que observé, no puedo sacudirme la sensación de que hay más en esto de lo que estamos viendo. Y sospecho que los demás también lo han notado. He visto algo similar, aunque ninguno de ellos probablemente lo admitirá. Marple asintió. En efecto, la gente tiene una forma de ocultar la verdad, especialmente cuando es incómoda. Pero es precisamente esta incomodidad lo que a menudo revela la mayor parte. La mirada del Dr. Cartwright parpadeó hacia la ventana, su mente aparentemente distante. Lo admito, señorita Marple. No sé qué pensar de esto. No hay pruebas claras de juego sucio. Nada. Eso lo puedo afirmar con certeza. Pero mentiría si no dijera que me preocupa. Y usted también debería estarlo, respondió con tranquila determinación. Sin embargo, la verdad siempre encuentra la manera de salir a la luz. Solo necesita ser encontrada. El Dr. Cartwright la miró con una leve sonrisa en las comisuras de la boca. Siempre parece usted tan segura, señorita Marple. Envidio su seguridad. No trate de certeza, doctor, dijo la señorita Marple, de pie.
Me dedico a la observación, y lo que observo me dice que la muerte de Beater V no fue resultado de un suceso natural. Dicho esto, la señorita Marple se dio la vuelta y salió del consultorio del médico. Su mente ya trabajaba en el siguiente paso. Veneno. Era pequeño, pero era una pista vital, una que abría un nuevo camino de investigación. Ahora era el momento de ver quién podría haber tenido acceso al señor Beater V y a sus bebidas. Pero lo más importante era observar más de cerca a aquellos que habían estado más cerca de él. El sol se ocultó tras el pueblo, proyectando largas sombras sobre las tranquilas calles de San María. El día había transcurrido en un torbellino de asentimientos educados y chismes ociosos, pero la mente de la señorita Marple se mantenía firme, centrada en la tarea que tenía entre manos, la revelación de que la muerte del señor Beater V podría haber sido resultado de un envenenamiento. Eso pesaba en sus pensamientos. Sin embargo, como siempre, eran los detalles sutiles, lo tácito, lo ignorado, en lo que ella se centraba, sabiendo que tenían la clave para desentrañar el misterio. Su siguiente paso era claro. Si el veneno realmente se había usado, era poco probable que fuera algo obvio o fácilmente accesible. Habría sido una sustancia obtenida discretamente, sin despertar sospechas, algo que solo aquellos con conocimientos o conexiones específicas podrían adquirir. Los pensamientos de la señorita Marple se dirigieron a los huéspedes más cercanos al señor Beater V en la fiesta, en particular su viejo amigo, el señor Halliday. Cuanto más lo pensaba, más el comportamiento del señor Halliday la velada anterior parecía fuera de lugar, su actitud distante, su reticencia a interactuar con los demás de manera significativa. Todo sugería que ocultaba algo. ¿Pero qué? Con esta idea en mente, la señorita Marple se dirigió nuevamente a la casa de Beater V. Esta vez, sin embargo, no buscaba respuestas de la empleada doméstica ni del doctor, sino que tenía un propósito singular: hablar directamente con el señor Halliday. Al llegar a la casa, encontró un silencio inquietante. Los sonidos habituales de la vida habían sido sustituidos por una quietud inquietante. La puerta estaba sin llave, tal como la noche anterior. Al entrar, fue recibida por el aroma familiar a pino y vino mohoso que aún flotaba en el aire. Las decoraciones festivas, ahora colgando lánguidas y sin vida, le recordaron lo rápido que la alegría puede convertirse en tristeza. Miss Marple se dirigió al estudio, donde había hablado con el señor Halliday más temprano. Esta vez, la puerta estaba cerrada, y al llamar, solo obtuvo un sonido apagado desde dentro. «Pase», dijo el señor Halliday con voz calmada, sin delatar tensión alguna. Mientras ella entraba, el señor Halliday levantó la vista de los papeles sobre su escritorio, mirándola brevemente antes de volver a su trabajo. No se levantó ni ofreció cortesía. En cambio, le hizo un gesto para que se sentara. «Señorita Marple», dijo con frialdad, «supongo que está aquí para más preguntas». «Me temo que sí», respondió ella, acomodándose en la silla frente a él. «Pero le aseguro, señor Halliday, que no estoy aquí para hacer acusaciones. Simplemente quiero entender lo que pasó anoche». «No hay nada que entender», dijo él con voz cortante y tajante. «Fue un trágico accidente, y todos seguiremos adelante». «Eso es lo que usted piensa», dijo la señorita Marple con suavidad. «Pero los accidentes suelen ser más complejos de lo que pensamos al principio. Estoy segura de que usted, más que nadie, sabe eso». La expresión del señor Halliday parpadeó por un instante, lo suficiente para que Miss Marple captara un atisbo de incomodidad antes de que lo disimulara. Se aclaró la garganta y se reclinó en su silla. «No veo cómo puedo ayudarla, señorita Marple», dijo, con voz cargada de impaciencia. «No tuve nada que ver con la muerte de Beater V. Era un querido amigo. Sí, pero no tengo motivos para involucrarme en algo de esto». La señorita Marple lo observó atentamente, sus ojos firmes evitando encontrarse demasiado con los suyos. Sus dedos presionaron ligeramente los reposabrazos, delatando una tensión subyacente. «Eran amigos íntimos, ¿verdad?», preguntó suavemente. «Sí, desde la universidad. Compartíamos un interés en las finanzas, lo que nos unió y nos mantuvo en contacto», respondió secamente. «Interesante», murmuró la señorita Marple. «Las finanzas pueden ser útiles para ciertos acuerdos y otros asuntos». Su sonrisa era sutil, midiendo la reacción del señor Halliday.
Uno nunca sabe qué secretos podrían estar enterrados en la mente de un hombre. A veces no se trata solo de amistad, sino de algo completamente distinto. El aire de la habitación pareció espesarse, como si las palabras no dichas comenzaran a sofocar la conversación. El señor Halliday se removió en su asiento, con la mandíbula apretada. «No estoy sugiriendo que yo tuviera algo que ver con su muerte», dijo la señorita Marple con calma. «Solo observo que alguien tan cuidadoso como el señor Veatterve encontró su final de forma inesperada, y no puedo evitar preguntarme si su fallecimiento repentino estaba relacionado con algo que quizás ya sabía». Por un instante reinó el silencio. El señor Halliday parpadeó hacia la ventana, buscando escapar de la conversación, y luego, con un pesado suspiro, se inclinó hacia adelante con las manos entrelazadas sobre el escritorio. «No tuve nada que ver con su muerte», dijo en voz baja. «Pero sí, Veatterve tenía algunas deudas. No eran de conocimiento público, pero existían, principalmente problemas empresariales. Si observa lo suficientemente de cerca, los encontrará». La señorita Marple asintió pensativa, asimilando sus palabras. Un hombre con problemas financieros, quizás dispuesto a hacer cualquier cosa para escapar de ellos. ¿Pero qué relación tenía con el veneno? Esa era la pregunta que aún permanecía sin respuesta. «Bueno», dijo la señorita Marple, levantándose de la silla, «supongo que eso bastará por hoy. Pero tenga en cuenta, señor Halliday, que la verdad siempre aflora, incluso cuando intentamos ocultarla, y a menudo nos alcanza cuando menos lo esperamos». Dicho esto, la señorita Marple abandonó el estudio, su mente ya trabajando en la nueva información. Las deudas comerciales eran un motivo convincente, pero el enigma no estaba completo. Aún quedaba mucho por descubrir. A la mañana siguiente, mientras repasaba los acontecimientos de la noche anterior, la señorita Marple meditaba sobre la admisión del señor Halliday. Problemas financieros, sí, pero ¿había algo más acechando bajo la superficie? Mientras deambulaba por el pueblo camino al mercado, el bullicio habitual de la vida se sentía extrañamente apagado. Los aldeanos siguieron con sus quehaceres, pero existía una tensión subyacente en el aire, una sensación de que todos estaban esperando a que algo sucediera, o quizás esperando a que la verdad saliera a la luz. El misterio de la muerte del señor Veatterve aún no se había resuelto, y la cuestión del veneno ocupaba un lugar preponderante en la mente de Miss Marple. Aunque el pueblo estuviera tranquilo, la señorita Marple estaba lejos de estar ociosa. La mención de las deudas de Veatterve había dado pie a una nueva línea de pensamiento. ¿Quién se beneficiaría de su muerte? No se trataba solo de las deudas, era sobre las personas que podrían haber visto una oportunidad en la desgracia de Veatterve. Mientras reflexionaba sobre estos pensamientos, un nombre surgió de los recovecos de su mente: la señora Veatterve. No había hablado mucho con la señora Veatterve desde la noche de la fiesta, pero la había observado con ojo crítico. El comportamiento de la viuda había sido exteriormente sereno, pero la señorita Marple había notado el más mínimo temblor en su mano mientras tomaba un sorbo de té durante el breve momento en que habían conversado. La señora Veatterve había sido la más directamente afectada por la muerte de su esposo. Pero, ¿era ella realmente la esposa que sufría el duelo? ¿O alguien que escondía algo más, una verdad más compleja? Miss Marple decidió que era hora de otra visita. La casa Veatterve era igual de sombría como siempre cuando llegó la señorita Marple más tarde esa mañana. La señora Veatterve la saludó en la puerta. Su rostro pálido pero educado. Sus ojos delataban poco de lo que sentía por dentro. «Señorita Marple», dijo con voz suave, «no la esperaba. ¿Hay alguien ahí? ¿Puedo ayudarla en algo?» «Me temo que tengo más preguntas», respondió la señorita Marple con tono amable, pero firme. «Verá, he estado pensando mucho sobre los acontecimientos de la noche pasada, y creo que aún hay detalles que debemos discutir». La señora Veatterve se hizo a un lado para permitir que la señorita Marple entrara en el pasillo. «No sé qué más decir, señorita Marple», dijo en voz baja. «Mi esposo ha muerto y nada cambiará eso». «En efecto», asintió la señorita Marple, fijando su mirada en el rostro de la señora Veatterve, «pero tal vez esa sea la causa por la que su muerte no es tan sencilla. Por lo que parece, tengo que preguntarle, señora Veatterve, ¿tu marido tuvo algún problema financiero del que usted estuviera al tanto?» La pregunta pareció resonar profundamente.
La señora Beater se puso ligeramente rígida. Sus ojos se movían nerviosamente hacia las escaleras antes de volver a mirar a la señorita Marple. ¿Problemas financieros?, repitió, como probando la palabra en su boca. No estoy segura de lo que quiere decir. Gerald Beater siempre fue un hombre precavido. Si hubo algún problema, no me enteré. Por supuesto, dijo la señorita Marple, observándola atentamente, pero no es raro que la gente oculte tales asuntos, especialmente de quienes le son más cercanos. La mirada de la señora Beater se endureció ligeramente, y un leve rubor le subió por el cuello. Mi marido era un hombre reservado, dijo, con la voz tensa. Si hubo algún problema, fue solo suyo. Miss Marple la estudió por un momento, notando la sutil defensa y el cambio en su postura. ¿Y tenía algún enemigo en particular? ¿Alguien que quisiera hacerle daño? La pregunta quedó suspendida en el aire. La señora Beater suavizó su expresión por un instante. Con un suspiro, respondió. Hubo algunos que no lo aprobaron. Supongo que se refería a los negocios de Gerald. Pero eso ya es pasado, señorita Marple. No hay nada que ganar desenterrando viejas discrepancias. La señorita Marple permitió una breve pausa antes de hablar de nuevo. Lo entiendo, pero si hay algo que pueda recordar, cualquier cosa, por pequeña que sea, se lo agradecería. La policía hará muchas de las mismas preguntas, por supuesto, pero siempre es mejor ser abierto sobre estos asuntos. La mirada de la señora Beater se dirigió al suelo por un momento, y la señorita Marple vio un destello de incertidumbre en sus ojos. Con una sonrisa forzada, volvió a encontrar la mirada de Miss Marple. Aprecio su preocupación, señorita Marple, pero ya he dicho todo lo que podía. Muy bien, dijo la señorita Marple, poniéndose de pie. No la entretendré más, señora Beater, pero por favor, no dude en ponerse en contacto si recuerda algo. Estas cosas tienen una forma de salir a la luz cuando menos lo esperamos. Mientras regresaba por el pasillo hacia la puerta principal, la señorita Marple no podía sacudirse la sensación de que la señora Beater ocultaba algo. No era solo su evasiva, era su forma de hablar, los sutiles cambios en su tono. Ella no era la viuda afligida que parecía. Había algo más profundo en juego, algo enterrado justo bajo la superficie. Una vez fuera, la señorita Marple respiró profundamente el aire frío, mientras sus pensamientos corrían. La reacción de la señora Beater ante la mención de las deudas de su marido había sido reveladora. Se había apresurado demasiado a negar cualquier conocimiento, casi como si la mera sugerencia la incomodara. Que la señorita Marple lo supiera era una señal de que había más por descubrir. Pero había una última pieza del rompecabezas que Miss Marple necesitaba confirmar antes de llegar a cualquier conclusión. Hablar con los demás presentes en la fiesta, aquellos que podrían haber visto algo que no habían compartido, y que podrían arrojar luz sobre el comportamiento del señor y la señora Beater en esas últimas horas. La investigación, se dio cuenta la señorita Marple, estaba lejos de haber terminado, y como siempre, la verdad estaba justo al alcance de la mano. El frío de los últimos días y el aire de la tarde saludaron a la señorita Marple mientras se dirigía hacia la posada local. El sol, ya bajo en el horizonte, proyectaba largas sombras sobre las calles empedradas de Santa María. La señorita Marple había pasado el día hablando con algunos invitados de la fiesta, aquellos que habían estado cerca del señor Beater y que podrían saber algo que otros no. Y sin embargo, a pesar del flujo de información, sentía que las piezas del rompecabezas aún estaban dispersas e incompletas. Las reacciones de la señora Beater merecían consideración, pero Miss Marple sabía que no debía confiar únicamente en su instinto. La viuda era una actriz talentosa. Sus respuestas defensivas habían sido sutiles y cuidadosamente elaboradas, pero la inquietud en sus ojos era inconfundible. La señorita Marple estaba convencida de que la viuda ocultaba algo. La pregunta era, ¿qué? La posada era un establecimiento acogedor y sin pretensiones, y al entrar, Miss Marple fue recibida por el familiar sonido de conversación en voz baja y el tintineo de tazas. El calor del interior contrastaba enormemente con el frío penetrante del exterior. Echó un vistazo a la habitación y sus ojos se posaron en un rostro familiar, el señor Halliday. Estaba sentado en una mesa en la esquina, con la espalda ligeramente encorvada y las manos aferradas con fuerza a una taza. Era evidente que no la había visto. Sin embargo,
La señorita Marple aprovechó la oportunidad para estudiarlo por un momento. Parecía agitado, con el ceño fruncido, y sus ojos se movían de un lado a otro ocasionalmente hasta la puerta. El hombre que una vez parecía tan sereno, ahora parecía mucho menos seguro de sí mismo. La señorita Marple respiró hondo y caminó hacia él, sus zapatos golpeando suavemente el suelo. «Buenas noches, señor Halliday», dijo en voz baja pero directa. El señor Halliday levantó la vista y se sobresaltó por un instante antes de recomponerse. «Señorita Marple», dijo con tono neutral. «No me lo esperaba. Me alegra verla. Pensé que podría ser útil hablar de nuevo contigo», dijo la señorita Marple, acomodándose frente a él. «Después de nuestra última conversación, me surgen algunas preguntas. No estoy seguro de qué más puedo ofrecerle», dijo el señor Halliday, con voz apretada. «Ya me lo ha preguntado todo lo que me concierne». «Oh, creo que hay más, señor Halliday», respondió Miss Marple, con la mirada fija, asunto de las finanzas del señor Beaterbe. Por ejemplo, el señor Halliday se puso rígido. Sus dedos se apretaron alrededor de su taza. «Ya le he contado todo lo que sé sobre eso. Los negocios de Beaterbe eran asunto suyo. ¿Es eso suficiente? Yo estaba bajo la impresión de que usted era bastante involucrado en ellos. Al fin y al cabo, usted era un amigo íntimo». Por un momento, el señor Halliday no respondió. Su mandíbula se tensó. Luego se reclinó ligeramente, con los ojos entrecerrados. «Sí, fui amigo de Beaterbe durante muchos años y estuve involucrado en algunos de sus tratos, pero no había nada que justificara». Hizo una pausa, dándose cuenta de lo que decía, ningún tipo de insinuación que parezca estar haciendo. «No estoy insinuando nada, señor Halliday», dijo Miss Marple con voz tranquila pero firme. «Solo estoy reconstruyendo lo que quedó sin decir. Hay algo que no me estás contando, ¿no es así?» Los ojos del señor Halliday se dirigieron fugazmente hacia la puerta, su incomodidad en aumento. No respondió de inmediato. Miss Marple permitió el silencio. Sabía que la gente revela más cuando cree tener tiempo para pensar. Finalmente, exhaló lentamente. «No sé qué quiere que diga. Beaterbe no era un hombre sin enemigos. Tenía su buena dosis de gente que no le caía bien, pero eso no significa que lo mataran». Miss Marple inclinó ligeramente la cabeza, considerando sus palabras. «Quizás no, pero alguien lo hizo. Y estoy segura de que lo sabe. Rara vez el más obvio sospechoso resulta ser culpable». El señor Halliday se removió incómodo en su asiento, claramente dividido entre mantener la compostura y la presión que se acumulaba dentro de él. Miss Marple podía sentir que estaba a punto de revelar algo, pero aún no estaba listo. «Yo no estoy involucrado en esto», murmuró, casi para sí mismo. «No tenía nada que ver con eso». «Quizás», dijo la señorita Marple pensativa, «pero tengo la sensación de que la verdad saldrá muy pronto. Y cuando lo haga, señor Halliday, espero que esté preparado para afrontarla». Se puso de pie para marcharse. Antes de llegar a la puerta, el señor Halliday volvió a hablar, con voz baja y tensa. «Beaterbe no era solo un amigo», dijo rápidamente, casi confesando algo. «Me debía un favor, dinero, mucho dinero, y lo necesitaba para pagarlo». La señorita Marple se giró lentamente, una sonrisa silenciosa dibujándose en sus labios. «Ya veo», dijo en voz baja. «Y por eso estabas tan preocupado la noche en que murió. Pero no esperabas que muriera, ¿verdad, señor Halliday?» Se quedó callado un momento. Luego, como si se diera cuenta de su error, su rostro palideció. Yo no quise decir eso». «Así es», tartamudeó, cada vez más ansioso. «Estás exagerando gran parte de esto. No estuve involucrado en su muerte. Lo juro». Miss Marple lo estudió con cuidado. Había más de lo que no estaba diciendo, pero por ahora parecía que esto tendría que bastar. Ella le dirigió una última mirada cómplice antes de caminar hacia la puerta. «No se preocupe, señor Halliday», dijo, inclinando ligeramente la cabeza. «Estoy segura de que la verdad saldrá a la luz tarde o temprano». Cuando la señorita Marple volvió al fresco aire de la tarde, sintió una sensación de triunfo silencioso. Las palabras del señor Halliday habían confirmado sus sospechas, aunque también plantearon nuevas preguntas. Un hombre endeudado que se enfrenta a la perspectiva de reembolso o ruina.
¿Podría haber sido eso suficiente para llevarlo al asesinato? Y sí, entonces, ¿quién más estaba involucrado? ¿Estaba la señora Beater V. simplemente como la viuda afligida? ¿O había desempeñado ella algún papel en la muerte de su marido? Las piezas del rompecabezas se unían, pero la señorita Marple sabía que la revelación final aún estaba por venir, y como siempre, ella esperaría pacientemente el momento en que la verdad se revelara en su totalidad. Los días después de su conversación con el señor Halliday parecieron prolongarse con un silencio pesado. Santa María, con todo su encanto soñoliento, había vuelto a una apariencia de normalidad. El pueblo bullía con los habituales chismes, pero se sentía como si la vida se hubiera exprimido de él como una historia incompleta, suspendida en el aire sin conclusión. Sin embargo, la señorita Marple no se conformó con esperar el inevitable desenlace del misterio. Sabía que las respuestas estaban ocultas bajo capas de cortesía, conversación y miradas furtivas. Cuanto más reflexionaba sobre las piezas del enigma, más segura estaba de que todo estaba conectado por un solo hilo: la deuda que el señor Beater V. le debía al señor Halliday. El momento, el motivo y ahora el cambio en el comportamiento del señor Halliday, todos apuntaban en una misma dirección. Pero, ¿quién más estaba involucrado? La señora Beater V. también tenía sus secretos. Con estos pensamientos dando vueltas en su cabeza, la señorita Marple decidió que era hora de visitar un rincón diferente del pueblo: la pequeña oficina del abogado local, el señor Greaves. Él se había ocupado de todos los asuntos del señor Beater V. durante años y podría tener información sobre la naturaleza de la deuda que había causado tanta angustia. La oficina del abogado estaba escondida en un rincón de la plaza del pueblo, un pequeño y digno edificio con hiedra trepando por los lados. Al llegar, Miss Marple notó la pulcritud del local, un establecimiento bien mantenido, sin duda con poco margen para el desorden. La puerta se abrió con un suave crujido, y la señorita Marple fue recibida por el señor Greaves, un hombre mayor con un aire pensativo y expresión práctica. «Ah, señorita Marple», dijo, con voz cordial pero cansada. «¿Qué puedo hacer por usted hoy?» «Espero no molestarle, señor Greaves», respondió la señorita Marple. «Pero espero que pueda ayudarme con algunas preguntas relacionadas con los asuntos financieros del señor Beater V. El relato que presentaste es un excelente ejemplo de misterio clásico al estilo de Agatha Christie, pero con una complejidad añadida en la exploración de los motivos humanos y las intrigas financieras que rodean a los personajes. La historia gira en torno a la muerte del señor Beater V., un hombre con problemas financieros graves, y revela cómo su vulnerabilidad económica se convierte en un catalizador para la manipulación, la traición y finalmente la tragedia. A través de los ojos de la señorita Marple, se desentraña un entramado de secretos cuidadosamente escondidos, intereses económicos y decisiones impulsadas tanto por miedo como por codicia. La narrativa logra combinar el suspenso con un profundo análisis psicológico de los personajes involucrados. El caso se desarrolla en capas, comenzando con la investigación inicial de Miss Marple sobre los problemas financieros del difunto, continuando con la interacción con el señor Greaves y culminando en la confrontación con la señora Beater V. Finalmente, con el descubrimiento del verdadero instigador, Greaves. Esta progresión muestra cómo, en la investigación de un asesinato, los motivos a menudo no son lineales ni inmediatos. La muerte es solo el punto culminante de una cadena de decisiones humanas complejas. Miss Marple, con su astucia característica, identifica patrones en el comportamiento de las personas, observando detalles que otros consideran triviales, como vacilaciones, tics o respuestas evasivas. Este enfoque enfatiza que la resolución de un misterio no depende únicamente de pruebas físicas, sino también de la comprensión profunda de la psicología humana y de la naturaleza de la culpa y la desesperación. Uno de los aspectos más destacados del relato es la manera en que se explora la culpa y la presión de la responsabilidad financiera. La señora Beater V. actúa bajo la influencia del miedo y la desesperación, tratando de protegerse a sí misma y a su esposo de la inminente ruina económica. Su participación en el desenlace fatal no nace de la malicia pura, sino de la combinación de pánico y la creencia de que su acción menor, solo un poco, lo suficiente para que se durmiera, podría manejar la situación. Este detalle subraya un tema recurrente: las tragedias a menudo surgen de la desesperación y las decisiones apresuradas más que de la intención maliciosa.
Sin embargo, Greaves representa el polo opuesto. Calculador, manipulador y completamente consciente de las consecuencias, dispuesto a usar a otros como peones para su beneficio. La diferencia entre ambos personajes ilustra la complejidad moral de la narrativa. El crimen no siempre es blanco o negro, sino un juego de decisiones humanas con repercusiones imprevistas. Otro punto central es la relación entre dinero, poder y manipulación. Greaves aprovecha la desesperación de Olidaridai y la vulnerabilidad de Beaterve para controlar la situación, demostrando que la codicia y el interés personal pueden ser motores poderosos detrás de acciones criminales. Olidaridai, aunque cómplice, actúa más como instrumento de las circunstancias que como instigador consciente. Este contraste entre manipulador y manipulado refuerza la idea de que en los crímenes bien planeados, los verdaderos responsables a menudo permanecen ocultos, mientras otros llevan la carga de las consecuencias. Finalmente, la resolución del caso reafirma un principio central del misterio clásico. La verdad, tarde o temprano, se manifiesta. Miss Marple, con su observación minuciosa y su paciencia, logra conectar las piezas que otros pasaron por alto. El arresto de Greaves y la confesión de la señora Beaterve cierran el ciclo de justicia, pero también ofrecen una reflexión sobre la naturaleza humana. La culpa, la desesperación, la codicia y la manipulación pueden conducir a tragedias, pero la perseverancia y la atención al detalle siempre pueden revelar la verdad. En conclusión, el relato no solo resuelve el misterio del asesinato de Beaterve, sino que también ofrece una profunda reflexión sobre la psicología humana y la complejidad moral de los actos que llevan al crimen. Cada personaje actúa motivado por fuerzas internas y externas, miedo, deseo, codicia y amor. La narrativa destaca la importancia de la observación, la paciencia y la inteligencia emocional en la resolución de misterios, mostrando que incluso en un mundo lleno de engaños y manipulaciones, la verdad tiene una manera de salir a la luz, y la justicia, aunque tardía, puede restaurar el equilibrio.